novedoso para el Perú, pero que todos creo que sabemos que no es tan novedoso para el mundo, ¿verdad? Aquí comenzó hace 8 o 9 años más o menos, cuando tuvimos la oportunidad, cuando yo era director del centro, de emitir el primer reglamento sobre lo que es adjudicación, que le llamamos Junta de Resolución de Disputas, que fue una creación de nombre un poco curiosa, porque en verdad en el mundo, como todos sabemos, se trata de los boards. Pero aquí, con todas las normas que se han dictado por nuestro legislador, que tiene esa costumbre de todo regularlo y normarlo, pues se le llamó Junta de Resolución de Disputas y tenemos pues ya un reglamento con una modificación reciente muy positiva para ampliar las posibilidades de contratar obligatoriamente los contratos del Estado en materia de JRD, y asimismo toda esta directiva que señala inclusive la forma de contrato de partido, las funciones de los centros, etcétera, que yo les preguntaría ya desde hecho a los panelistas hasta qué punto vale la pena tanta normatividad, ¿verdad? Cuando en el mundo esta es una curiosidad, porque no es así. Sí hay un reglamento, por cierto, pero que toman las partes libremente la Cámara de Comercio Internacional de París, y hay otro reglamento de la ADBF que son modelos simplemente, no es porque tengan que ceñirse a ellos necesariamente. Se deja mucha libertad a las partes, lo que en nuestro país no es tanto. Bueno, a mí no me toca exponer este tema, sino al final yo hablaré brevemente sobre experiencias en JRD y lo que podríamos llamar de alguna manera, aunque no quisiera tocar los temas de otros grupos, en lo que es la posibilidad de ingresar en nuestro querido país en lo que llamamos mediación comercial internacional o mediación comercial nacional para contratos de toda naturaleza. Vamos hoy día a tener un panel muy interesante, como creo que todos los paneles que hasta ahora se han dado en este congreso organizado por Karina, a quien le agradezco mucho esta disposición que tiene. Tuvimos oportunidad de estar en los primeros congresos en el Cusco y ahora penados estamos en de cuadritos, porque así nos mandó la pandemia, ¿no? El próximo año, Dios quiera que estemos ya nuevamente en el Cusco, no solamente estando aquí presentes, sino además teniendo las reuniones antes y durante y después de los eventos, que son muy edificantes, ¿no? Por el tipo de relaciones que se producen entre los participantes. Vamos a tener hoy a 3 o 4 personas, porque al final me toca hablar algo a mí. En primer lugar, vamos a estar con Fabiola, quien nos va a contestar algunas preguntas que tenemos sobre la adjudicación, para entrar de frente al tema. Por otro lado, también va a estar dentro de un momento, nos pidió que iba a ingresar un poco más tarde, pero va a estar de todas maneras con nosotros, Rodolfo Miranda, quien, hablando de que nuestro tema es construcción y JRD, va a tratar sobre la ampliación de plazo precisamente en los contratos de construcción. Y asimismo ingresará con nosotros pues un abogado joven, que es Marco Gálvez, a quien todos ustedes ven, ¿no? Él está con una imagen detrás del Centro de Arbitraje, porque esta es la última tarea que está desarrollando en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. En su momento los presentaré a cada uno, pero ahora me toca presentar en primer lugar a Fabiola, ¿no? Fabiola, aparte de ser amiga de hace muchos años, lo conozco creo desde que se iniciaba en estos atabares, ¿no? Es árbitro, también es, a Dios gracias, adjudicadora, abogada. Fabiola estudió en MBA en ESAN, ¿no? Y es especialista pues en este tema, en derecho a la construcción, en arbitraje de inversiones, en contratación pública, derecho administrativo. Fabiola se ha dedicado a administrar contratos de esta naturaleza, contratos muy especiales, estos que llamamos contratos colaborativos. Ella ha sido y es administradora legal en contratos de obra FIDIC, que ustedes todos sabemos cuáles son estos modelos de contratos de la Federación Internacional de Ingenieros, ¿no? En construcción. Contratos NEC 3, que también están muy de moda últimamente, en su opción F, y luego subcontratos NEC 3 de la opción A, y otros contratos con el Estado. Y participa pues en los DAP. Más de 20 años tiene experiencia Fabiola. Yo la conocí además dirigiendo un centro. No lo he puesto creo pero me pareció una brillante reto que ella asumió, dirigir el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, cuando creo que nadie estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, ella lo hizo perfectamente. Además, fue directora de OCE en los temas, en la parte de arbitraje, y estando directora, ella incluyó un tema que yo creo que todos hoy día reconocemos como muy valioso, que fue el récord arbitral. Sin más, porque si no, el tiempo nos gana, voy a preguntarle algunas preguntas. Les voy a hacer algunas preguntas. Bueno, si son preguntas, son para preguntarle. Voy a hacer algunas preguntas a Fabiola relacionadas precisamente con esta modernidad de la adjudicación. Para todos nosotros es nuevo,
pero para muchos de nosotros es aún más nuevo. Y en consecuencia, estoy seguro que ustedes aquí presentes bajo este sistema virtual estarán muy interesados en escuchar a Fabiola, dada la experiencia que he mencionado y otra que ella tiene por razones de tiempo no desarrollo, donde ella, lo primero que nos interesaría que nos mencione, en la experiencia que tiene, sobre todo en DAP y en general en adjudicación, qué sucede cuando un adjudicador, ¿no es cierto?, está frente a las partes que carecen de espíritu colaborativo. Es decir, el adjudicador mide inmediatamente que tiene partes que sienten más bien que están confrontados y no que están dentro del espíritu de los contratos colaborativos, sino todo lo contrario. Además, se trata de contrato de construcción aún más, ¿verdad? Donde parece ser que se trata de enfrentarse y no de colaborar por el resultado deseado, que la obra termina a tiempo y con el precio adecuado. Fabiola, ¿qué cosas crees tú que puede hacer un adjudicador que mide inmediatamente que está al frente de partes que no tienen un espíritu colaborativo? Adelante, Muchas Fabiola. gracias. Muchas gracias, César. Para entrar en contexto con el tema de los Dispute Adjudication Boards, que es justamente el objeto de la pregunta, y previo a responder tu pregunta, resulta relevante poner sobre la mesa que cuando nosotros tenemos un contrato NEC 3, en este caso en particular voy a hablar de la opción F, lo primero que nosotros tenemos es la impresión de que es específicamente un contrato colaborativo. Y la respuesta a esa pregunta es definitivamente no. No es un contrato colaborativo, no tiene activada la cláusula X12, que la X12 es precisamente la que desarrolla, ¿no es cierto?, la herramienta colaborativa. Lo que tienen estos contratos NEC es una cláusula estándar en la cual se establece que las partes deben, ¿no? Deben comportarse, deben tener un espíritu colaborativo, y sobre eso, digamos, mucho se ha inferido que por esa sola cláusula existe tal espíritu. No, no es así. Debemos reconocer las bondades del contrato NEC, sin duda, pero el chip respecto a los operadores que ejecutan el contrato NEC es un tema que va a tomar un proceso largo de un cambio cultural. Y en este punto te diría que con relación a un adjudicador, por ejemplo, una pregunta simple que puede hacer a las partes, llamémosle herramientas colaborativas que tienen las partes, le preguntas cuántos NAPs tiene el contrato y te pueden responder seguramente 10 o 15, dependiendo la envergadura del proyecto. Y la siguiente pregunta es, ok, ¿cuántas reuniones de gestión de riesgo has tenido? ¿Cuáles te quedan pendientes? Y justamente ahí la respuesta va a ser, he tenido o no he tenido reuniones de riesgo, que es sería lo más grave, y que si he tenido, pues la verdad ha sido simplemente un saludo a la bandera porque en los hechos no se ha traducido en ninguna solución práctica para el proyecto. Es más, cuando tú entrevistas a las partes respecto a este tema, vas a darte cuenta que sí, digamos, tienen como una doble mirada, ¿no? Dicen, sí, este es un contrato NEC, vamos a impartir el espíritu colaborativo, pero cuando el contratista, en este caso llámese gestor, presenta alertas tempranas que pueden tener impacto en costo, en plazo, la receptividad por parte de la entidad, por parte del gerente del proyecto de la entidad, es, digamos, es incómoda. O sea, les incomoda realmente que se les presente alertas tempranas. Pero las alertas tempranas son una herramienta de gestión, necesariamente, no es un elemento bélico. Y ahí es donde nuevamente el papel protagónico del panel técnico de las DAP. Yo soy una testigo de excepción con relación a los dispute board, en adelante los vamos a denominar DAP, que a diferencia de lo que ocurre en los tribunales arbitrales y todos los que conocen aquí, las partes fijan posiciones, se parapetan en sus reglas, en las reglas de juego y naturalmente reclaman los derechos que consideren que han sido afectados. Pero lo que ocurre con relación a estos DAP
es que su papel preponderante, su principal valor, creo que el fundamental de todo es su capacidad preventiva y de negociación. La capacidad que tiene de inducir a las partes a deponer las armas de confrontación, a luego a entrar a un espacio, digamos, técnico de discusión en cómo resolvemos el proyecto o cómo resolvemos los problemas del proyecto y seguimos adelante. Entonces, creo que esto podría en parte responder tu pregunta. Sin duda, este comentario además, yo quisiera agregar lo siguiente. Si bien los operadores como tal, porque este es un contrato realmente, digamos, con nosotros no tiene muchos años, ¿no? Realmente el auge que ha tenido después de los Juegos Panamericanos. Entonces, los operadores van a tener realmente que tener una cultura, van a tener que cambiar el chip para hacer una aplicación correcta del mismo. Lo cierto es que en los hechos, por lo menos en los contratos NEC 3, opción F, que están, por ejemplo, a cargo de la ARC, en el paquete de educación, eh, es un éxito, ¿no? Su capacidad de gasto público es impresionante. Si tú revisas las cifras del año 2021, alrededor del 94%. Y este año, los primeros 2 meses, ha ejecutado en gasto público a través de obras, es decir, G2G, contrato NEC, 400 millones de soles, de lo que he revisado las cifras. Entonces, como gasto público, yo creo que sí tenemos que destacar el papel relevante de este contrato, porque en una coyuntura de crisis económica, política y todavía sanitaria, realmente lo que el país necesita son obras, la ciudadanía necesita sus carreteras, hospitales, colegios, lo que fuera. Entonces, sí creo, quería darte una mirada, ¿no es cierto?, de ambos lados. Tanto el instrumento como tal, que es bueno, pero que hay una deficiencia todavía, y se explica un poco en tener esta cultura de cambiar el chip para realmente hacer un contrato colaborativo. Gracias, Fabiola. Mira, esto me deja a mí unas preguntas también, porque me da la impresión de que estás hablando de un adjudicador ideal, ¿verdad? Es decir, un adjudicador que tenga dotes de mediador, un adjudicador que tenga empatía, que sepa llevar adelante procesos de confrontación para convertirlos en procesos colaborativos, ¿no? En tu experiencia, ¿has encontrado adjudicadores nacionales que tengan esta expertise? En realidad sí, tengo que decir que es un lujo, me tocó tener la experiencia de participar con 2 DApps en particular, que claro, están conformados uno de ellos por un extranjero, pero te diría que no habría ninguna diferencia entre el panel, que hay un miembro extranjero del que no. En realidad, yo sería una testigo de excepción y reconocería al Dispute Board como tal, a este panel técnico, que la obra, digamos, Y era discúlpame, el punto es, discúlpame, repregunta inmediata. ¿Eran abogados, ingenieros, arquitectos? ¿Qué eran? no, el panel cada uno conformado por 3 miembros, 2 ingenieros, un abogado en cada uno de ellos. ¿Y de los que estás hablando son Y, ingenieros o abogados? no, te estoy hablando lo que pasa es que son 3, de los 3, 2 son ingenieros. No, sí, claro, pero te digo, estos en los cuales tú has encontrado esa expertise, porque esto es un tema fundamental. Así como en el arbitraje, el árbitro hace el arbitraje, en la adjudicación esta capacidad y habilidad que tú muy bien has indicado resulta fundamental para su desarrollo. Por eso te consultaba, y qué bueno que tu respuesta sea positiva para el caso de los peruanos que tienen empatía y pueden llevar este tipo de modalidad donde la confrontación la convierte en una negociación asertiva, ¿no? Está muy bien, me encanta tu respuesta, pero también tenía otro tipo de preguntas para ti. He escuchado tu experiencia, me parece buenísima. ¿Tú crees que un tribunal DAP, como tú le llamas, ¿no? Además, así se llama internacionalmente, ¿no? Aquí es donde le damos este nombre JRD para el caso de la ley peruana, ¿verdad? Pero estamos hablando de DAP que se aplican precisamente en los casos de contratos donde no se aplica la ley de contrataciones del Estado, sino estos subcontratos dentro del marco del ARC, ¿no? Como bien has indicado. ¿Estos tribunales son el mejor seguro, tú crees, de acuerdo a tu experiencia, lo que has visto para impulsar obras? Tú nos has hablado inclusive de data,
me parece buenísima. Dice 400 millones de soles en el sector de educación, en este gobierno, estos contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Que han logrado este resultado, lo cual nos conduce también a pensar de que por qué no convertimos, aunque esta es una opinión muy personal, la ley de contrataciones del Estado en la legislación que ARC tiene totalmente aplicable para estos casos. Te pregunto, en tu experiencia, el Tribunal DAP, ¿ha sido o es el mejor seguro para impulsar obras? Sí, afirmativamente, sin duda. En los proyectos que he tenido a bien participar, eh, la presencia del DAP, ¿no? Ha permitido que el proyecto avance a un nivel que tiene, digamos, visos de culminar la obra. Antes de la presencia del DAP, las partes estaban en tal punto de beligerancia que simplemente ese proyecto estaba presto a convertirse en una obra más paralizada, en una estadística más de la Contraloría General de la República, que significa un fracaso para nosotros como país, ¿no? Pero sin duda el expertise de esta DAP en el tema técnico, en lograr que las partes técnicamente llegaran a un punto de consenso para, digamos, continuar con la obra fue muy relevante. Fue muy relevante. ¿Podrías explicitar un poco más el tipo de obras en que tú has tenido experiencia y que han dado resultados positivos? Es en el paquete de educación. Solo Estamos en hablando, educación. sí, Y sí, en el dentro del paquete de marco de educación. la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, con la legislación especial que esta autoridad tiene, ¿verdad? Así es. Ha Correcto. sido muy positivo. ¿Y tú Muy creerías que positivo. esto hay que traspolarlo a la legislación peruana en contratación pública? Sin duda, Es un considero que riesgo muy alto. es verdad, pero si medimos costo-beneficio, y si yo animaría a todos los contratistas que instauraran un tribunal DAP desde el día 1, porque luego de haber resuelto, digamos, este punto de inflexión entre las partes, su sola presencia, y como es técnico, no es que van las partes y le arman una historia, no, tiene la obra en la vena, lo ve todos los días, monitorea la obra, es que al panel técnico no le vas a contar cuentos, o sea, es o no es, cuál es el problema, a qué se debe la deficiencia técnica. Su sola presencia, digamos, es un garante para no solamente para el impulso del proyecto, sino especialmente para la conclusión del mismo, ¿no? Para la conclusión del mismo. Qué interesante. Dime, te voy saltando un poco los temas, pero me parece un tema, lo que estás mencionando resulta algo que Marco ahora nos va a hablar, que es precisamente el papel que tienen los centros en general administrando, en el caso de los JRD. En tu experiencia en los DAP, esto que se aplican dentro de estos contratos colaborativos que tú has señalado, ¿te pareció que faltaba alguien que administrara o te parece que era necesario o administró alguien o los casos se llevaron sin necesidad de un centro que administre? En realidad, el reglamento al que se siguen los DAPs son el reglamento de la CCI, Claro, eh, claro. solo el reglamento, ojo, solo el reglamento, pero ellos, digamos, como panel técnico, por sí solos hacen las labores que nosotros conoceríamos que hicieran un labor de un centro de dispute board o un centro de arbitraje. Eh, y en algún momento pensé que no tener este apoyo administrativo podría, digamos, ralentizar, ¿no es cierto?, la dinámica de trabajo al interior con los miembros del DAP y sin duda son absolutamente céleres, o sea, es 1 o 2 días, o sea, siempre tienes que estar muy, muy atento porque en verdad sus respuestas son bastante, con los plazos oportunos y con las consultas que se les pide, las respuestas son casi inmediatas, entonces sí, realmente no, yo diría que me ha resultado tan fantástica la experiencia que yo no quisiera que se cambie, ¿no es cierto?, el modelo, que simplemente sigan como están. Qué bueno que comentas esto, porque yo sí sé que en algunos casos estos contratos, por decisión de las partes, porque no lo obliga ninguna norma, han ido a algún centro para que los administren. Y de hecho en la Católica ha habido 3 casos en que han ido para que los administren. En este tipo de contrato que tú estás mencionando. No me refiero al contrato de contrataciones con el Estado, donde se aplica la ley de contrataciones del Estado. Pero eso es una decisión de las partes, que han creído conveniente tener detrás o colaborando, apoyando, dando de alguna manera soporte, digamos, técnico, no más que técnico, soporte administrativo, diría yo,
en estos procesos. Pero dime, hay otro tema que siempre nos ha preocupado a nosotros y a veces hemos hecho afirmaciones un poco, no diría con sustento o sin sustento, no quisiera hacer una afirmación de esta naturaleza. Siempre hemos dicho que las obras se han paralizado por una falta en el expediente técnico, ¿no? Expediente técnico deficiente. Si se preparó el deficiente, si el expediente técnico fue deficiente, la obra fue un desastre. O en todo caso, no digamos un desastre, no se cumplió con los plazos señalados, tuvo que hacerse modificaciones, tuvo que hacer adecuaciones y generaron gastos mayores, cambiar toda la ruta crítica, etc. En tu experiencia, uno de los mayores problemas de las obras paralizadas es el expediente técnico deficiente, y si es así en tu experiencia en contrataciones con el Estado, ¿cómo lo trasladas esto a tu experiencia en los contratos NEC? ¿Se lograron superar esta situación y se supera realmente? ¿Por qué? ¿Quiere decir que el expediente técnico es eficiente o porque el proceso de administración de toda la gestión contractual, desde el diseño de la obra hasta su ejecución, tiene eficiencia en sí misma? Gracias. Mira, te agradezco la pregunta, en realidad, porque es algo que me ha encantado mucho en el contrato NEC. En el contrato NEC, en estricto, no existe un expediente técnico como el que nosotros conocemos en la ley de contrataciones. Lo que ellos tienen es un estudio básico de ingeniería, lo denominan EIBES, y este estudio básico de ingeniería señala que el proyecto tiene un presupuesto estimado, es decir, tiene un valor referencial de 100 millones de soles. Fantástico. Pero como es un presupuesto estimado, es un valor referencial, cuando el proyecto de pronto no cuesta 100 millones, sino vale 150 millones, no pasa nada, nadie se preocupa, nadie se exalta, no hay problemas técnicos ni legales, no hay contraloría de qué preocuparse, en el sentido de que todo se reconoce a través del, por ejemplo, a través del costo determinado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el proyecto vale lo que vale y se reconocen los costos en que se ha incurrido. Es decir, si en el estudio básico de ingeniería, que se estima que hay 100 millones de soles, van al sitio de la obra, encuentran liquefacción, plataformado, interferencias o algún otro problema que puedan suscitarse en el sitio de la obra, simplemente desarrollan los estudios complementarios de mecánica de suelo u otros, establecen cuál es el costo a través del subcontratista y se incrementa el costo de la obra y naturalmente lo que trae como correlato la ejecución propia, ¿no es cierto? No solamente el consultor que desarrolla los estudios especiales para la liquefacción, por ejemplo, sino el impacto que esto va a tener en la propia ejecución de la obra, que es otro costo adicional. Entonces, esto creo que ha sido un elemento importante que ha permitido a entidades como la ARC tener una herramienta de gasto público eficiente. Esto, el costo determinado, no estamos con el problema de la ley de contrataciones, que tienes un tope del 15%, qué pasa con las prestaciones por encima del 15%, la cultura del culpable, quién tuvo el error del expediente técnico, pase a Contraloría, veamos qué pasa con Contraloría, los asustados, ¿no? Y realmente todo el mundo se olvida de lo que es el proyecto. En el diseño de este contrato NEC, por ejemplo, a través del costo determinado, esta dinámica, digamos, supera largamente el problema que tenemos en la ley de contrataciones con el Estado y permite un gasto público eficiente y, por supuesto, que todo tiene que estar documentado, ¿no? Buenísimo, Fabiola. Disculpa que te corte, pero nos han señalado que son 15 minutos. Perdón. Podemos seguir dialogando porque me parece formidable que nos haces de experiencia práctica en los DAP, en los contratos NEC 3, tal como nos has indicado, una realidad peruana. Es decir, hecha en el Perú, no una realidad que muchas veces nos viene del extranjero, miren que los casos son estos, sino lo que está pasando hoy aquí. Y reconocer en el ARC una opción diferente de desarrollar obras de construcción eficientes en nuestro país. Te agradezco muchísimo. Vamos ahora a conversar un momento con Marco Galvez, ¿no? Marco es abogado, graduado en nuestra casa de estudios, perdón, digo nuestra casa de estudios porque yo siempre creo que estoy en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster de la Universidad del Pacífico y la Universidad Politécnica de Cataluña, y con una maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructura. Es decir, Marco tiene además todos los títulos necesarios para ser ministro, disculpen la broma, ¿no? Tiene 12 años de experiencia dedicado al arbitraje y a la asesoría en temas de derecho a la construcción y administración, y además ha formado parte de un equipo de una empresa que todos conocemos,
COSAPI, Sociedad Anónima, quien desarrolla pues una labor de proceso de construcción muy conocida en muchas obras aquí en nuestro país. Actualmente Marco se desempeña además como subsecretario general de los nuevos servicios del Centro de Arbitraje de la CCL, por eso ven ustedes detrás una pequeña referencia que suena medio a propaganda, ¿no? De la Cámara de Comercio de Lima, donde él está, por eso tenía esa parte detrás, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que más allá de las bromas, es importante saber la experiencia de Marco dirigiendo el área administrativa de los Dispute Boards y la JRD, Junta de Resolución de Disputas, en la Cámara de Comercio de Lima, que hace ya un tiempo se ha desarrollado. Y precisamente por ello es que Marco nos va a hacer una presentación en PPT, que espero que lo tengamos a la vista, de cuál es para él, digamos, las ventajas, los beneficios y en qué consiste esta administración por la JRD, ¿no es cierto?, por centros especializados. Justo la pregunta que le decía a Paola hace un momento. Adelante, Marco, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Guzmán Barrón, y a la asociación por la invitación al Congreso. Como pueden ver en pantalla, yo voy a hacer una pequeña presentación ajustándome el tiempo que me han otorgado para hablar de los dispute boards o juntas de resolución de disputas desde la perspectiva de la administración de centros especializados. En este PPT voy a abordar en una primera parte una breve introducción al concepto de lo que es dispute boards y las funciones. Luego conversaré acerca de si es un verdadero mecanismo de solución de conflictos o en realidad preferentemente se trata de un método de gestión de conflictos. En una tercera parte hablaré acerca de las diferencias entre contar con un dispute board administrado y uno no administrado por centro especializado. Y bueno, y finalmente repasaremos cuáles son los beneficios del dispute board administrado. En nuestro país, como ya ha mencionado el doctor Juan Barrón hace unos minutos, el dispute board ha tomado relevancia, sobre todo a partir de la inclusión de esta figura en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Dado que se torna obligatoria para proyectos con ciertas características de este régimen general de obra pública. Pero bueno, este mecanismo se viene aplicando hace muchos años atrás en contratos de construcción a nivel internacional. Pero, ¿qué son? Y creo que la pregunta más importante es, ¿por qué son tan exitosos? En realidad, los dispute boards son paneles conformados por uno o más expertos con conocimiento técnico y legal en la ejecución de obras que son llamados adjudicadores, que pueden ser ingenieros, arquitectos, abogados o profesionales relacionados al rubro, no necesariamente estos tres que he mencionado. Es un mecanismo con dos objetivos fundamentales, ¿no? Por un lado, prevenir los desacuerdos que puedan surgir en una obra y bueno, por otro lado, en caso llegue un conflicto, las partes pueden facultar este mecanismo para que lo resuelva a través de la emisión de decisiones vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento para las partes. Otra característica es que funcionan en tiempo real, o sea, es decir, son contemporáneos al desarrollo del proyecto y lo acompañan desde su inicio hasta su final, en el dispute board permanente, por ejemplo, y su finalidad es que la obra no se paralice o se afecte en su ejecución. Para poder hacer esto, el dispute board se nutre de diversas fuentes, ¿no? La primera de ellas es la información actualizada que las partes le brinden de manera mensual o bimensual o como acuerden, pero también se nutre de las visitas que deben hacer los adjudicadores de manera periódica a la obra. Estas visitas no solo sirven para verificar el estado de la obra, sino también para constatar si es que sus recomendaciones, sus decisiones han sido acatadas, ¿no?, en la obra. Y bueno, digamos, las audiencias y las reuniones que se dan dentro del procedimiento del dispute board parecen ser la mejor forma de canalizar los problemas que se van dando en la obra. Y bueno, para responder la pregunta ¿por qué son tan exitosos a nivel internacional? Para mí la premisa es básica, ¿no? Más que un mecanismo de solución de controversias, como lo he visto denominado en algunas leyes, es por sobre todo un método de gestión de los posibles conflictos que pudieran suceder en obra, ¿no? Por ejemplo, en contratos de ejecución diferida, como lo es el contrato de construcción, cuanto más tiempo nos demoremos en resolver un malentendido o algún desacuerdo,
más me va a costar. En la gráfica que pueden ver en pantalla se ve claramente cómo algunos métodos de resolución de disputas, al alejar la solución de las manos de las partes y más bien trasladarla a un ámbito exógeno a ellas, torna más costosa su solución y además vuelve más adversarial el entorno contractual, ¿verdad? Esto obviamente eleva el nivel de hostilidad pues, que se genera de cara a la ejecución del alcance restante del contrato. Ejemplos como la litigación o el arbitraje son métodos que en lugar de anticiparse a los conflictos más bien se desarrollan de manera posterior al inicio de este conflicto, ¿no? Y esto sumado a que intervienen muchas más personas que los protagonistas de una obra, obviamente son un ejemplo de lo que no debiera ser la primera opción en la solución de controversias. Y bueno, ¿y qué se ha planteado a nivel internacional para solucionar ese tema? Bueno, en contratos FIDIC o NEC, como ya ha mencionado el doctor Guzmán, se plantean cláusulas escalonadas o cláusulas multinivel, como se les denomina, para la solución de los conflictos en una obra, ¿no? En estas tenemos un primer escalón a través del cual, ante un posible desacuerdo, se puede iniciar un claim o una reclamación a través del procedimiento establecido en el contrato, y ante una denegatoria de este claim, por ejemplo, se pasa a un segundo nivel donde podemos utilizar el trato directo. Inclusive en esta parte, gerencias pueden intervenir para tomar decisiones rápidas y que el conflicto no escale. Y en un tercer nivel tenemos el dispute board, ¿no? Que conforme al acuerdo que se da entre las partes puede solucionar los conflictos a través de una decisión vinculante. Y finalmente, si es que alguna de las partes no estuviera de acuerdo con las decisiones, de este dispute board puede iniciar un arbitraje, ¿no? Pero acá la pregunta es, regresando al dispute board, ¿qué razón de ser tiene este procedimiento, ¿no? Pasar por todas estas etapas. Bueno, es pasar por un tamiz las discusiones de nivel técnico, ¿no? Que las discusiones de nivel técnico se queden en obra y que aquellas que son de puro derecho sí pasen a los tribunales arbitrales, ¿no? La idea es que estos conflictos técnicos no se conviertan en contiendas legales, ¿no? Porque hay que saber elegir las batallas, ¿no? Definitivamente. Pero regresando un poco al dispute board, o sea, ¿me conviene a mí que un dispute board sea administrado o que no sea administrado? La mayoría de nosotros sabemos, y como ya ha mencionado Fabiola, el doctor Guzmán Barrón, los dispute boards a nivel internacional y los que se plantean en contratos estandarizados como FIDIC o NEC, no son administrados por un centro especializado, sino que se administran a sí mismos por los propios miembros del DB. Entonces, ¿me conviene o no? Desde noviembre del 2020, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio ya viene brindando el servicio de administración de juntas de resolución de disputas, como lo denomina la Ley de Contrataciones del Estado. Y bueno, a partir de este año hemos lanzado el reglamento de Dispute Boards, que viene enfocado con mayor flexibilidad ya para administrar Dispute Boards en contratos del régimen privado, ¿no? Los que puedan derivarse, por ejemplo, de acuerdos gobierno a gobierno y de las asociaciones público-privadas, ¿no? Y bueno, contar con un dispute board administrado definitivamente contiene algunas diferencias frente a los no administrados. Y acá vamos a tocarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de las principales diferencias, un reglamento de un centro especializado básicamente contiene plazos para sus actuaciones que son fijos, ¿no? Pero que definitivamente las partes pueden adaptar a sus necesidades, ¿no? Mientras que el dispute board no administrado, los plazos deberían plantearse en la cláusula de solución de controversias del contrato de obra que regula el dispute board, o acordarse posteriormente, ¿no? Esto le resta predictibilidad al mecanismo. Además, un dispute board administrado, valga la redundancia, es administrado por un representante del centro especializado, y esto, por ejemplo, abunda en la coordinación con las partes respecto de las visitas a la obra, la coordinación respecto de las audiencias, de las reuniones que se dan en el procedimiento, ya sean físicas o virtuales, ¿no? Para las físicas, el centro seguramente brindará infraestructura física para que se realicen, además de la coordinación sobre el pago de los honorarios, la elaboración de comunicaciones, indicaciones con las partes, etcétera, ¿no? Además, el rol también cumple un rol fiscalizador porque verifica los plazos del dispute board, ¿no?
Otra diferencia es que en dispute boards administrados ante la falta de acuerdo de las partes para, digamos, designar a un adjudicador, esta designación residual está a cargo del propio centro especializado, ¿no? Y el costo, además, por esta designación, está incluido dentro de su tarifa administrativa. Mientras que en dispute boards no administrados, cuando hay una falta de acuerdo para designar a un adjudicador, las partes deben concurrir a un tercero, dependiendo de ese tercero esté regulado en el contrato de obra, para que esta entidad actúe de entidad nominadora y obviamente ese tercero les cobrará una tarifa adicional para efectuar esta designación. Podemos decir que otra diferencia respecto de dispute board administrado y no administrado está en las funciones, ¿no? Las funciones y las facultades del dispute board ya están establecidas y reguladas en el reglamento del centro especializado o en el modelo de contrato tripartito de los adjudicadores del centro, ¿no? Mientras que en dispute boards no administrados, si bien estas funciones pueden estar reguladas en reglamentos internacionales, digamos, no hay una predictibilidad acerca de otras funciones que pudieran ejecutar los miembros del dispute board y que se pudieran acordar con las partes, ¿no? Del mismo modo, en los centros especializados ya se cuenta con unas reglas de ética, ¿no? donde se regulan los deberes del adjudicador, es decir, sus deberes de independencia e imparcialidad con respecto a las partes, y cómo y cuándo deben declarar sobre las cuestiones que pudieran dar lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad e independencia, ¿no? En los dispute boards no administrados, estos deberes éticos los van a tener que regular en el contrato o en un documento aparte del contrato tripartito. Además, las decisiones sobre recusaciones de los adjudicadores por faltas a su deber de independencia o imparcialidad, o inclusive las confirmaciones que deban darse respecto de adjudicadores que no forman parte de la nómina de los centros especializados, se dan por el propio centro. Y este costo también viene incluido dentro de la tarifa administrativa del centro. Mientras que en dispute board no administrados, obviamente tienes que recurrir a un tercero, como en las designaciones residuales, para que se decida acerca de las recusaciones de este adjudicador, y bueno, obviamente tienes que pagar un costo adicional. Finalmente, debo decir que, por ejemplo, en centros especializados que administran dispute boards, se va a poder encontrar regulación específica sobre cómo funcionan los dispute boards permanentes y los ad hoc, ¿no? Y acá, entendiéndose a este último, el ad hoc, como una figura para emitir una recomendación o resolver un problema específico en la obra. En dispute board no administrado, esta regulación se va a tener que dar en el contrato y bajo negociación. Además, un centro especializado cuenta con una nómina de adjudicadores, de la cual se puede escoger a los profesionales que conformarán el panel. Y bueno, por lo general, los centros especializados comparten con las partes la experiencia de estos adjudicadores en los tipos de obra y modalidades de obra en los que han tenido experiencia, ¿no? Ya sea como miembros del equipo de dirección del proyecto o como miembro de dispute board. Por ejemplo, ¿no? Si debo constituir un dispute board para una obra de saneamiento, un hospital, bajo el modelo de contrato estandarizado FIDIC Libro Rojo, el centro pone a disposición de las partes quienes de su nómina tienen esa expertise en ese tipo de contrato y de obra. Y bueno, finalmente, vamos a repasar un poco cuáles son los beneficios. Brevemente, Marco, porque la hora nos está ganando. Brevísimo, doctor. Para resumir, en realidad, el dispute board administrado va a tener un poco más, un grado más de neutralidad, ¿no? Porque acá quien va a intervenir va a ser el representante del centro, ya sea en la organización, en la comunicación con las partes, en el pago de los honorarios, en las coordinaciones del mecanismo en general, ¿no? Eso podría darle un mayor grado de neutralidad al mecanismo para que los adjudicadores no hablen acerca de honorarios con las partes, por ejemplo, ¿no? Además, tenemos una lista, los centros especializados, de una nómina de adjudicadores, y ponemos a disposición de las partes la información respecto de su experiencia, ¿no? Adicionalmente a ello, tenemos un código de ética que ya regula los supuestos en los cuales
se podría dar dudas a la conducta imparcial o independiente del adjudicador, ¿no? Claramente esto es ventajoso frente a los dispute board no administrados porque ahí no hay claridad respecto de, o mejor dicho, va a tener que regularse este tema de manera específica para cada dispute board. Además, el centro cuenta con una tarifa de honorarios, y esto es otra ventaja porque las partes van a poder calcular sus costos en relación al funcionamiento total del dispute board. Ya sea que sea una tarifa flat o sea una tarifa en donde hay un honorario mensual y diario de los adjudicadores. Las partes van a poder medir cuánto les va a costar. Esto no sucede en dispute board administrados, ¿no? Porque ahí sí, obviamente, va a haber una tarifa mensual y una tarifa diaria, y esto se va, digamos, se va a dar conforme se emitan decisiones por el panel de adjudicadores. Además, también los dispute board administrados tienen a un encargado del centro, y las comunicaciones se dan a través del centro. Eso, como mencionaba, le da un mayor tamiz de neutralidad al mecanismo. Y además, digamos, podría favorecer a los adjudicadores en el sentido de que ellos se concentrarían más en los conflictos técnicos que en las cuestiones administrativas. Y eso es bastante porque organizar, yo he estado en varias visitas ahora, y organizar una visita ahora no es una tarea fácil. Entonces, con eso termino, doctor. Espero haberme ajustado al tiempo que me dieron. Muchísimas gracias. Más o menos, Marco, pero solamente me queda una contingencia. Tú has presentado de manera eficiente estas ventajas o beneficios. Y dentro de ellas, ¿no has pensado también en el caso de que se trate de una JRD regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, que la presencia de un centro podría colaborar en esa suerte de marco de ética, o diría yo, de control, y que facilite el control por parte del auditor, la Contraloría posteriormente, y le dé un poco más de paso, tranquilidad al funcionario público? ¿No te parece también ese un beneficio o una ventaja, dada la realidad peruana que tenemos en las obras de construcción reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado? Sí, doctor, coincido plenamente con su opinión. Yo si pudiera agregar un tema adicional, es que si las partes eligen a un centro especializado adecuado, de reputada calidad, y con una lista de adjudicadores que se ha comprobado que tienen una conducta ética, yo creo que el funcionamiento no solamente va a ayudar a nuestra JRD bajo la Ley de Contrataciones del Estado, sino a toda la JRD en general. Y es bastante importante lo que menciona porque, digamos, además de los adjudicadores tener una familiaridad con las cuestiones legales o técnicas en la industria de la construcción, también deben ser completamente neutrales y justos, ¿no? Y además tener este cariz de independencia e imparcialidad para mantener la confianza de las partes, ¿no?, durante todo el funcionamiento del mecanismo. Eso obviamente va a abundar en el funcionamiento de mayor calidad del dispute board, ¿no? Gracias, Marco. Muchísimas gracias. Estábamos esperando la presencia de Rodolfo, pero no lo vemos presente todavía. Nos dijo que vamos a ingresar en algún momento. Entonces, me voy a permitir dar algunas palabras sobre el tema que me tocaba desarrollar. ¿Quieren comentarios sobre la práctica de la JRD? No lo voy a hacer en un PowerPoint, simplemente se los voy a comentar. Y también de la mediación comercial, de alguna manera, aunque eso toca muy de cerca el tema del próximo panel, o panel, como le gusta a la gente utilizar, ¿no? La palabrita. Yo quisiera simplemente mencionar la experiencia que me ha sido compartida por el Centro de la Católica, donde he sido director. Obviamente puedo compartir esa experiencia, ¿no? En realidad, en este momento, hasta hoy, en la Católica se han administrado 25 casos de JRD, que están en trámite o ya han sido resueltos. Y por otro lado también han tenido a su cargo hasta 3 contratos de estos que me nominó muy bien Fabiola, como lo conté con Catos con DAP. Y también originalmente, como ustedes saben, cuando recién se presentaron los primeros casos allá por el 2007, tuvimos que crear una figura muy especial que se llamó conciliación decisoria, pero que ya forma parte de la historia.
Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes primero, y luego hablar muy brevemente de mediación comercial, pidiéndole a Marco o Fabiola que me llamen la atención cuando se me pasó el tiempo, porque no me puedo autocontrolar, se me hace difícil a veces, sobre todo cuando me doy la palabra a mí mismo, es hablar muy brevemente sobre alguna experiencia recogida, producto de las lecciones aprendidas, de los casos en que el centro ha tenido a su cargo la administración. Es decir, no solamente, y complementarlo, como bien Marco ha dicho, Marco ha hablado de los beneficios. Veamos ahora qué es lo que pasa en la práctica, en el día a día, después de estos 25 casos que la Católica ya ha administrado, ¿verdad? Lo primero que han podido advertir, o se ha podido advertir, es que hay un desconocimiento y una falta de capacitación del mecanismo. Es decir, las personas van a la JRD porque además la ley los obliga, ¿verdad? Nuevamente estamos con la misma figura con el arbitraje. Entonces cuesta que entiendan y comprendan qué significa esto. No solamente las partes, sino también a veces los propios adjudicadores, ¿no? De ahí la importancia de los cursos de formación, etcétera, la experiencia compartida como la que se tiene en este tipo de congresos. En segundo lugar, otra experiencia que se ha recogido es la dificultad que existe y demora en la suscripción de contratos bipartitos. A veces están 6 meses, 7 meses, porque no deciden a quién elegir o a quién no elegir, en qué consiste esa nueva figura. Es que estamos iniciando. O sea, hay que reconocer esa realidad, porque es muy fácil criticar en nuestro país. Y ustedes saben además que la directiva recoge un modelo de contrato tripartito que muchas veces se considera por parte del Estado que ese debe ser, porque no hay otro, ¿no? Entonces debe ser. Entonces hay que adherirse a ese contrato. Y no necesariamente es así. Hay fórmulas distintas, hay fórmulas más modernas, y además la directiva no obliga, lo que es simplemente su modelo de contrato tripartito. Entonces, por ahí también iniciar el trámite mismo ha sido a veces un poco engorroso, un poco difícil en la práctica. Estoy hablando no de la teoría, sino de lo que está pasando en el día a día. En tercer lugar, lo que mencionaba Fabiola, pero en este caso en JRD, que es la falta de colaboración de las partes, ¿no? La JRD en realidad no debería ser un mecanismo de confrontación, como señaló muy bien Fabiola, sino debería ser un mecanismo de colaboración para ir juntos, si se comprende su filosofía, a hacer una solución eficiente dentro del plazo, dentro del tiempo y dentro de los costos estipulados. Costos hasta donde sea posible, ¿no? Porque todos sabemos que en contratos de obra no necesariamente el costo es equivalente al valor inicialmente pactado. Estamos hablando que no estamos en contrato NEC o contrato de naturaleza, estamos frente a los contratos de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces las partes pues a veces carecen de un espíritu colaborativo y se usan estrategias similares al arbitraje para demorar, ¿no? Para no pagar, para no cubrir, para no estar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha generado en algunos casos una dificultad. Incluso ha habido alguna presencia inicial de funcionarios de la auditoría de la entidad estatal para que colaboren con las cosas vayan adelante. No colaboren en encontrar deficiencias, sino que las cosas vayan hacia adelante. El ajustador, además, en la experiencia, esto resulta bien interesante, porque yo lo pensaba en teoría, pero lo he visto en experiencia, es que hace las veces de mediador en la práctica, ¿no? Es decir, en muchos casos trata que las partes superan ciertos problemas que se suscitan en la obra sin necesidad de llegar a una petición de controversia. Y acá viene el gran reto del adjudicador, ¿no? El adjudicador debe ejercer una función preventiva a través de sus labores de consulta, de consultor eficiente, y debe ganarse algo muy importante, la confianza de las partes. La confianza no se gana porque tenga un título, ¿no? Por más títulos que tenga. La confianza se gana al ver que existe coherencia entre lo que planteo y lo que hago. Y esto es una realidad que se da, por eso le preguntaba yo a Fabiola sobre el perfil del adjudicador que logra estos resultados. Sin embargo, la labor mediadora no siempre ha dado los frutos que se espera, dado que las partes, sobre todo cuando trata de entidades del Estado, prefieren o necesitan una decisión. Esto creo que es típico y tradicional en nuestro país. Creo que a los que estamos aquí presentes, que veo varios nombres de amigos conocidos, reconocerán que en nuestro país he sido funcionario público 23 años, por tanto no estoy hablando de teoría, la famosa frase que repitió de alguna manera nuestra querida amiga Fabiola, ¿no? Que llegan de repente a hacer un control y no, y asustado diga, o preguntado diga y asustado responda, ¿no? Que es lo que pasa al funcionario público, y lamentablemente prefieren y dicen, no señor, yo prefiero que esto que usted nos ha planteado en su labor preventiva, que es tan importante, y que reconocemos su eficiencia técnica, la convierte en una decisión. Entonces tenemos algunos casos en que se han dado ya hasta ahora 7 decisiones en un solo caso. ¿Por qué? Porque la entidad estatal, el funcionario público, y no quiero hablar mal de él, yo he sido funcionario público y respeto, ¿no? Pero preocupado por el control, dice, no señor, mejor decisión. Que muchas veces también esto ha pasado en el arbitraje, y eso lo sabemos muy bien.
muchos casos de arbitraje que probablemente los aquí presentes administramos, sabemos muy bien que nunca debió haber ese arbitraje, si hubiera tomado una decisión en la entidad del Estado. Sin embargo, esto también está pasando con el fútbol, lo cual no es malo en el fondo, porque de todas maneras en este caso la decisión se hace durante la ejecución de la obra y se cumple dentro de los 54 días que señala la norma, lo cual hace eficiencia en el tiempo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que de esta manera todavía hay esta suerte de protección que se busca en este sistema para evitar estos controles, ¿no? Y esto tiene un resultado, un correlato claro. Lo único que queda es que con la experiencia los funcionarios se dan cuenta que no pasa nada en el futuro, pero en tanto cuanto realmente los controles no vayan a buscar el famoso hallazgo para ver por dónde le aplica una sanción. El tema, por tanto, es importante, porque hay casos que en las reuniones de visita incluso se han presentado ciertas dificultades, contó Marco que él ha visitado más de una vez, que bueno, y podrá confirmar lo que les menciono, ciertas dificultades que podrían llevar a una controversia futura. Y las partes tienen pequeñas diferencias sobre temas técnicos, pequeñas diferencias. Y entonces, como son técnicos los asistentes, dos de los tres, como señalaba bien Fabiola, encuentran una solución, pero el funcionario dice, no, me encanta tu respuesta, pero ponle una decisión, hazla una decisión. Es decir, esa opinión informal tiene que convertirse en una decisión y eso a veces demora un poco el tema, ¿no? Además, todos sabemos que la decisión, si eventualmente no estoy de acuerdo con ella, debería ir al arbitraje. Entonces, ¿qué puede pasar? Que no ha pasado, digo, gracias, ¿no? Y es que el funcionario dice, está la decisión, pero me han permitido ir a un arbitraje. ¿Será bueno que vaya al arbitraje? O sea, dentro de los 7 días que me da la norma, tengo que ir a un arbitraje, y ahí viene el temor, a veces fundado, de tener que ir a un arbitraje cuando era absolutamente innecesario. Por tanto, esto la práctica ojalá lo vaya superando. Y finalmente, pues, a pesar de que las propias partes expusieron en las reuniones de visita, y todo lo que se había hecho y las partes están de acuerdo, no, ¿sabe qué? Conviertan en una decisión. El ejemplo anterior nos hace reflexionar sobre la importancia de la función consultiva del adjudicador, que debiera ser mejor aprovechada por las partes y ojalá sea así, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, y es que las estadísticas nos han demostrado que estos medios, tal como lo ha señalado Marco, y como lo ha señalado muy bien Fabiola, tienen resultados eficientes. Todo depende de cómo vamos a administrarlos adecuadamente. La sugerencia, por otro lado, es importante que los operadores participen antes de estar en este espacio, en cursos de formación, donde se compartan experiencias, no teoría. La teoría ya la tenemos leída en los libros, ya hay muchas publicaciones sobre esto. Lo que se necesita es contar experiencias y vivir experiencias. Por eso yo aplaudo que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima ya haya iniciado los cursos de formación de adjudicadores. Nosotros, en el caso de la Católica, lo tenemos ya, y yo he participado en 6 cursos como profesor, con lo cual puedo responder de la reacción que han tenido los alumnos y de lo que hemos tratado, que para mí la más importante ha sido los talleres de prácticas. Los talleres de prácticas donde ellos aprenden habilidades y prácticas en la adjudicación, en procesos inclusive virtuales que llevamos con ellos para que apliquen estas habilidades blandas que le permitan tener este perfil de lograr el objetivo, un resultado eficiente producto de su participación. No resultado eficiente porque lo dice la norma, no, sino porque él en aplicar sus habilidades blandas, que los ingenieros, arquitectos, habilidades las temas, a veces lo que hay que hacer es despertarlas, logramos el resultado deseado de convencer a las partes para que esta función preventiva sea una realidad y no una teoría. Esto lo quería compartir muy brevemente con ustedes, pero finalmente, en el par de minutos que creo que me quedan, porque ya va a ser las 4, ¿no? Yo quería solamente mencionar lo que yo había puesto en el título. Nosotros habíamos puesto adjudicación y mediación. Ingresa el tema de mediación muy pronto, pero yo no quiero dejar de mencionar algo que a mí me parece fundamental. En nuestro país, porque somos tal vez del lado del derecho romano, ¿no es cierto? La conciliación o la mediación ha funcionado muy poco. Y en el tema de comercio, de contratos de construcción, menos aún, ¿cierto? Se ha tenido que establecer una legislación especial que hasta sanciona al funcionario público que no acepta la conciliación, que ustedes lo conocen, no lo voy a repetir, y que hace pensar en la mediación comercial. Sin embargo, yo quisiera dejar una simple opinión sobre este tema. A mí me parece fundamental lo que establece la ley de conciliación extrajudicial, y me refiero particularmente a un artículo de esa ley, y en segundo lugar a lo que establece la ley de contrataciones del Estado, donde fijando determinados criterios que la propia ley de contrataciones del Estado establece en su reglamento, ¿no es cierto?, establece claramente cuáles son los criterios
con los cuales debe señalarse una propuesta por parte en este caso por parte del mediador. Si el mediador hace una propuesta utilizando estos criterios, que no tienen que venir de ninguna de las partes, sino utilizando estos criterios, esa propuesta perfectamente se puede convertir en un acuerdo entre las partes si se reúne estos criterios que todos conocemos que tienen que ver con las ventajas del mecanismo, con la características o propias de la situación financiera o real que se encuentra el caso. No quisiera detenerme mucho porque el tiempo me gana. Sin embargo, sí quisiera mencionar que las normas a las que me refiero son el artículo 20 de la Ley de Conciliación Extrajudicial, que establece las funciones, entre ellas del conciliador, de proponer formas de conciliación no obligatorias, y también de la ley, del reglamento de la Ley de Conciliaciones del Estado, en el artículo 242, que señala bajo responsabilidad no aceptar una conciliación, que en este caso sería una mediación comercial. Y el análisis que tenga que hacer, con qué criterios tenga que hacer este mediador, como todos sabemos, son costo-beneficio, ponderación de recursos, análisis de éxito, beneficios de la conciliación y análisis de riesgo en la ejecución contractual. A lo que me quiero referir y lo que quiero afirmar es que la mediación comercial puede ser una realidad, no solamente en contrataciones del Estado, donde he señalado por qué sí se puede aplicar, sino además, evidentemente, en comercio en general. ¿Por qué no promovemos mediación comercial? Yo creo que ahí tenemos un reto, que es fundamental porque en otros países, todos sabemos que en Estados Unidos, en los otros continentes, la mediación comercial está sustituyendo al arbitraje. Y esto nos permite reconocer las ventajas que tiene y que todos conocemos perfectamente en tema de tiempo, en tema de costos, en tema de relaciones comerciales entre las partes, en tema de riesgo de incumplimiento de los laudos que se producen hoy día, en el tema de qué hacer y qué labor del centro tiene que desarrollar. Por tanto, mi propuesta formal es que pensemos y repensemos en la necesidad de promover la mediación comercial en nuestro país. Así como el JRD son mecanismos de administración de riesgo, como bien señaló Marco, y en este caso un mecanismo de solución de controversias en el caso de la conciliación, que nuestra ley de conciliación extrajudicial ya está previendo, sin necesidad de hacer grandes cambios, ni siquiera de firmar el convenio sobre mediación comercial, como ese convenio internacional sobre mediación comercial, solo se aplica a nivel internacional cuando se ha dictado un acuerdo, o se ha adoptado, perdón, un acuerdo y tiene que ejecutarse en el país. ¿A qué me refiero en la mediación comercial interna en el país? Es un reto que tenemos todos, de poder utilizar nuevos mecanismos, nuevas formas, y en este caso estoy hablando no solamente de la JRD, que me parece formidable y he señalado la experiencia nuestra en estos casos y aquellos ajustes pequeños que hay que hacer, y en segundo lugar, en lo que es la mediación comercial en nuestro país. Son retos nuevos, son espacios nuevos, que gracias a que Karina tiene esa bonomía de invitarnos a participar en estos eventos, podemos proponer. No encuentro la presencia entre los que aparecen los nombres de nuestro querido amigo que también va a participar. Estoy hablando de... Querido doctor, Eric Franco va a estar en el siguiente panel. Okay. Gracias. No me refiero a Eric Franco. No me refiero a Eric Franco. Me estoy refiriendo a quien no ha podido estar hoy día, que iba a tratar sobre los contratos de construcción, ¿no? Pero que no importa, no importa. Yo creo que hemos cubierto de alguna manera las expectativas que ustedes tienen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si Fabiola o Marco quisieran complementar algo que lo que yo acabo de mencionar con la rapidez del tiempo. Lamentablemente, estos congresos no nos permiten reflexionar demasiado, porque reflexionar es pensar dos veces. Solamente pensamos una vez y es lo que decimos. Muchísimas gracias por escucharme, por atenderme. Yo creo firmemente en los medios alternativos y particularmente creo en el JRD, creo en los de fútbol, creo que es una solución eficiente para que el contrato del Estado se cumplan a tiempo y no tengamos la brecha inmensa que tenemos hoy día en obras de infraestructura. Muy bien, entonces no sé si había alguna ya intervención por parte de nuestros queridos panelistas o copanelistas, me refiero a Marco y a Fabiola. Si no, Karina, aquí estaremos terminando este séptimo panel, o panel, como queramos denominarlo, ¿no? Que tiene que ver con la construcción y las juntas de resolución de disputas y los actos. Sí, gracias César, gracias Karina. César, has cerrado con broche de oro, no tengo más nada que agregar. Así que le damos el pase a Karina para que ingrese a la mesa siguiente. Muchísimas gracias, César, nuevamente. No, gracias a ustedes, más bien. Gracias, Marco, gracias, Fabiola. Sí, muy buenas tardes, querido doctor. Quiero agradecer
por la brillante conducción del panel y sobre todo porque has incidido en los temas que nos unen a los operadores de los mecanismos alternativos del arbitraje, la mediación, la conciliación, la JRD. Has encontrado la médula por la cual podemos estar conectados todos y me parece increíble. Estoy de acuerdo con todas tus palabras, creo que podemos designarte en este evento como nuestro líder para lograr incorporarnos a la mediación comercial y hacer un proyecto conjuntamente. Me encanta verte nuevamente el evento, gracias por conducir el panel, gracias a Fabiola Paulet por la brillante exposición y a Marco Galvez porque de alguna manera han abierto el panel para la discusión sobre lo que es JRD y construcción en el Perú. Y tienes razón, te cuento que nosotros como Asociación Zambrano, Centro de Arbitraje y Dispute Board, hemos terminado nuestra primera promoción de JRD. Y esa es la forma que van a incorporarse a nuestra lista de adjudicadores y me parece increíble. Me parece increíble el aprendizaje de los mismos participantes y de cómo funciona el mecanismo de JRD. Quiero agradecerte, felicitarte, darte un abrazo virtual a ti, a Fabiola, a Marco, y saber que el próximo año nos vemos en Cusco de todos modos. Dios sabe querer, Karina, y nos estamos viendo y muchísimas gracias siempre por esta oportunidad que nos das tú y que se crea en este ambiente, compartir experiencias, compartir vida, para que la paz en nuestro país no sea una quimera, sino una realidad. Y necesitamos lo que decía hoy día un jugador de fútbol, la misma unión que hay para cuando ganamos, es la misma unión que deberíamos tener en el país para desarrollarlo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo, quédense con nosotros, no se vaya. Vanesita, Gracias, te doy Karina. pase para el siguiente panel. El panel, te doy el micro, gracias. Gracias, doctora, y gracias también a los ponentes que nos han acompañado en el anterior panel. Ha sido muy grato escucharlos. Rápidamente vamos a continuar con la programación del evento y vamos a dar pase al panel número 8, denominado Debate de JRD y DAX. Este panel va a ser presidido por el doctor Hugo Sologuren, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 35 años de experiencia en Derecho Económico y Empresarial, Derecho Administrativo Público, organismos supervisores y reguladores, contratación pública y concesiones. Además, fue presidente de la Cámara de Comercio de Lima, gestor y promotor del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, vocal de la Corte y del Consejo Superior de Arbitraje de dicho centro por 14 años, y además del Colegio de Abogados de Lima. Además, es integrante de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima y de los principales centros de arbitraje del Perú y el extranjero. Doctor, bienvenido. Igualmente a nuestros panelistas que van a estar participando en este interesante debate, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Iniciaré dando un especial agradecimiento a la Asociación Zambrano. Como todos los años tenemos este extraordinario congreso y sobre todo les agradezco por el privilegio de presidir un panel con tan extraordinarios profesionales, especialistas de alta competencia en el tema que se va a tratar en el mismo. Yo les quiero pedir disculpas porque parece que varios integrantes del panel entendieron que la reunión era a las 4:30 y cuando yo hace unos 5 o 10 minutos le escribí, le dije a las 4 entramos, me dijeron no, así que algunos probablemente se demoren un poco en conectarse. Mientras tanto, yo voy a hacer una brevísima introducción. Ya dije antes que es un privilegio estar acompañado de las y los profesionales que intervienen en este panel. Son personas de extraordinaria calidad personal, de una extraordinaria competencia y experiencia, y reitero, es un privilegio estar con ellos. Por eso probablemente yo soy el que menos va a hablar. Voy a tratar de dirigirme a ellos y les cuento que lo que hemos acordado en el panel, lo hemos comunicado a Karina y lo ha aceptado, es que más que una exposición
fría, textual, de 15 o 20 minutos, no sé cuánto. Lo que vamos a hacer es una mesa de conversación. Hemos preparado los miembros del panel un conjunto de preguntas que van a ser lanzadas a la mesa y los miembros del panel van a decidir quién desea contestarla y por supuesto los demás miembros complementarán su opinión o contarán alguna experiencia personal interesante. Para no perder tiempo, yo solamente quiero decirles que es interesante para ubicar y centrar el tema, comentar sobre los Dispute Adjudication Board. Primero debemos mencionar que los Dispute Boards pertenecen a 3 clases, ¿no? El Dispute Review Board emite su recomendación en forma de una decisión basada sobre la información dada por el mismo, como parte de alguna disputa. La recomendación, en este caso, no es vinculante. El Dispute Adjudication Board, el DAB, que probablemente nos ocupe más hoy día, emite una decisión con respecto a la disputa que le fue referida y constituye una aproximación mucho más vinculante a la resolución de disputas. Caso contrario del anterior, por el contrato mismo. Las partes deben cumplir con la decisión sin demora y apenas la reciben. En mi opinión, las JRD en el Perú adoptan esa tesis. Espero escuchar a los miembros del panel si están de acuerdo. El Convened Dispute Board normalmente emite una recomendación de la diferencia que le ha sido remitida, pero una de las partes y la otra no objeta. En este último caso, el CDB decidirá si emite una recomendación o una decisión sustentada en las normas según su constitución. En nuestro país, finalmente, lo que se tiene regulado son las juntas de resolución de disputas por norma de contratación pública. Dicho esto, no sé si ya están presentes. Ya veo a todos mis amigos presentes. Entonces, como les contaba, hemos sugerido algunas preguntas para desarrollar un diálogo participativo e interesante para todos ustedes. El panel anterior ya ha sido desarrollado prácticamente toda la parte operativa y mecánica de la Junta de Resolución de Disputas. Así que creo que eso nos da una ventaja para que nuestros participantes se extiendan la parte más conceptual o doctrinaria, o observaciones, ¿no? Y en ese sentido, perdón, la primera pregunta que suelto a la mesa es: ¿cuál creen que ha sido la principal ventaja o fortaleza del uso del DAB o de la Junta de Resolución de Disputas? No sé cuál de mis coparticipantes quiere asumir la pregunta. Antes de que empiece a responder, me dicen quién es, porque lo tengo que presentar. Hugo, buenas noches. Gustavo Bayona te saluda. Yo diría que empecemos primero por las damas. ¿Qué te parece? Bueno, entonces yo les sugiero una cosa, a riesgo de que Karina me corte la yugular, pero creo que podemos abreviar si hago la presentación toda junta. Y entonces no vamos a estar interrumpiendo cada intervención con la presentación. Les voy a presentar, a ver, nos acompañan Marcela Herrado y Córdoba. Es abogada chilena por la Universidad de Chile y máster en Regulación Económica de la London School of Economics and Political Science, con más de 20 años de experiencia en gestión de contratos y de disputas en materia de infraestructura y construcción a nivel nacional e internacional. Árbitra y Dispute Board del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, adjudicadora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, socia fundadora de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, representante en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation, socia directoria de Radovic y Asociados S.p.A. Docente en el Magíster de Administración de Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
del Diplomado de Administración de Contratos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y el Diplomado de Derecho de la Construcción de la Universidad de los Andes de Chile. Acompaña a Marcela, María del Carmen Padilla. María del Carmen Padilla, muy querida, igual que Marcela por todos nosotros, es abogada especializada en gestión de proyectos de infraestructura. Cuenta con más de 12 años de experiencia en contratación pública y gestión de conflictos en el sector construcción. Se desempeña como árbitro y además es socia de la firma Alfaro Leal, donde es responsable del área de infraestructura y derecho público. Tenemos también con nosotros a Gustavo Bayona, abogado, adjudicador en JRD y DAF y árbitro, especialista en contrataciones del Estado, derecho a la construcción, negociación, gestión contractual y solución alternativa de disputas. Y tenemos a Eric Franco, abogado, árbitro, miembro de Dispute Boards y profesor. Ha trabajado en proyectos y controversias de ingeniería y construcción en América Latina, Europa y Asia. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI y colíder de uno de los grupos de trabajo Task Force de Arbitraje y ADR en la CCI. Y finalmente tenemos a nuestro gran amigo Ahmed Manjari Seda, que es abogado, árbitro, miembro de Junta de Resolución de Disputas, consultor en infraestructura y solución de controversias, docente en la UPC, en la Universidad Continental, en ESAN y Jerez, ESAN, Universidad Continental y UPC, Jerez me imagino también, miembro del Consejo de la Sociedad Peruana de Derecho a la Construcción. Fue asociado en campos arbitraje de infraestructura y en Bullard, Falla y Escurra. Bueno, creo que de esta forma hemos concluido la presentación de la mesa y podemos volver a lo que eran nuestras preguntas. Y reitero la primera. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la principal ventaja o fortaleza del uso del DAP o de la JRD, perdón, en Perú? En Perú o en el extranjero, naturalmente. ¿Quién se lanza? A ver. No sean tímidos. Marcela. Ok, yo estaba haciendo Adelante. online porque como estoy encantadísima en este panel, no sé si se me escucha bien, no puede ser un panel más todo lo que me gustaría que fuera, con usted, don Hugo, que es una eminencia, y con... Por favor. No, pero es que es verdad, es un honor que usted esté moderando, y con María del Carmen, con Eric, con Ahmed y con Gustavo, que son no solamente excelentes, sino que de verdad personas a las que admiro mucho y que además creo que son estupendas personas. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo en estas materias. Bueno, la verdad es que las ventajas de los dispute boards son bastante conocidas, pero yo quisiera pensar en alguna que fuera como más única, o sea, como en alguna en la que sus otros amigos, los otros mecanismos adecuados de gestión de conflicto no nos entreguen. Yo creo que es súper importante que cuando hablamos de dispute board entendamos que estamos hablando de un mecanismo de gestión de conflicto, como lo decían en el panel anterior, ¿cierto? Que también explicaba también César, que también a quien admiro muchísimo y sé que es uno de los impulsores de hace muchos años de este mecanismo. Y entender que no son mejores unos que otros, sino simplemente adecuados para un momento determinado, para un tipo de conflicto, para una fase de maduración del conflicto en particular. Y desde esa perspectiva, entonces, yo diría que el único, por ahora, mecanismo de gestión de conflictos que aporta resolución en tiempo real vendría siendo el dispute board, cuando es implementado como un dispute board standing board, o sea, desde el inicio del proyecto. Si uno lo piensa, si uno piensa en la conciliación, si uno piensa en la mediación, si uno piensa en la facilitación, si uno piensa en el arbitraje, incluso en el arbitraje de emergencia, o para qué decir los litigios más tradicionales, la verdad es que ninguno de esos mecanismos está en el proyecto o en el contrato cuando todavía el conflicto no ha surgido. Entonces, el único mecanismo que entrega la ventaja de estar antes de, y por lo tanto ver
la génesis del futuro conflicto es el dispute board. Y eso, a mi juicio, es la gran ventaja, aparte de muchas otras más, pero que ya vamos a dejar las otras preguntas que usted nos haga o no para poder comentarlas. O sea, tiempo real creo que no lo encontramos en otros mecanismos. Me encantaría que mis amigos panelistas, si tienen que contradecirme, lo hagan, me abriría feliz a discutirlo, pero a mi juicio es el único mecanismo que entrega eso, resolución en tiempo real. Gracias. Gracias, Marcela. No sé si Gustavo, Eric Sí, Huguito, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Sí, bueno, primero el agradecimiento a Asociación Zambrano por invitarnos a este gran evento. Luego, igual que Marcela, no me puedo sentir más orgulloso de estar en este panel y de tenerte a ti, como lo ha dicho Marcela, parafraseándole una eminencia, que pueda estar dirigiendo esta mesa. La verdad que no puedo sentirme más contento. Y con Marcela no puedo sentirme en mayor acuerdo con todo lo que ha dicho. La principal ventaja o fortaleza del mecanismo es la intervención temprana. Es la función que tiene de evitación, de alguna forma, de los conflictos. Eso que te permite, de alguna forma, el abordaje y la discusión de los problemas que se van a presentar en la obra, que sabemos que se van a suscitar de forma o en instancia temprana. En realidad, hay muchas situaciones que a veces, en la mayoría de veces, causan, yo le digo, ardor, escozor, pero que por la propia vorágine de la ejecución contractual o por las múltiples ocupaciones que puedan tener las partes intervinientes en el contrato de orden técnico, o simplemente por descuido, por así decirlo, no las abordan. Y estas situaciones, con la intervención de la JRD o con la intervención de los DAP, permiten de forma anticipada buscar justamente una solución a las mismas. En mi experiencia, en la práctica, hemos logrado esta función de evitación con mucho éxito, de situaciones que podían haberse convertido en el futuro en conflictos. Más en la práctica DAP que en la JRD, incluso hemos logrado revertir situaciones ya de conflicto declarado como sumisiones, ya hemos logrado revertirlas cuando las sumisiones están en trámite, y que las partes, con un sinceramiento de sus líneas base, con un sinceramiento de la información que han tenido, porque muchas veces se presentan solicitudes de sumisión en el caso de DAP, con información que no está actualizada, con información que es una fotografía anterior de lo que estaba aconteciendo en el contrato. Sin embargo, cuando a iniciativa, a persuasión del propio DAP a las partes, se logra que esa información se sincere, se actualice, aprovechando no tanto la rigidez normativa como sí sucede en la JRD en el ámbito de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, aprovechando eso, logran que las partes, sincerando esa información, puedan tomar decisiones distintas. Y es posible, bajo ese entendimiento, poder revertir conflictos. Eso quería comentar un poquito, y bueno, y abierto a la mesa a seguir conversando, que para nosotros es un placer. Gracias. Gracias. Para abordar la equidad, a ver, María del Carmen, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sologuren. Igualmente manifiesto que no puedo estar más contenta de verdad de compartir la mesa con ustedes. Definitivamente son todos profesionales amigos a quienes admiro mucho, así que es un placer estar el día de hoy con ustedes. Para complementar las respuestas dadas por los anteriores panelistas, definitivamente me encuentro de acuerdo con que la función preventiva es la ventaja o la fortaleza más importante de la Junta de Resolución de Disputas. Pero para complementar un poco la respuesta, creo que la Junta de Resolución de Disputas nos ofrece ese factor colaboración y confianza que ha sido sumamente descuidado en el esquema de contratación pública, porque de hecho la participación de la Junta de Resolución de Disputas en un contrato lo que hace es trabajar la forma como se están relacionando las partes, tanto entidad como contratista, que muchas veces, y también por la costumbre, por cómo se ha ido formando el esquema de contratación pública, todos los actores hemos estado acostumbrados a gestionar los contratos de forma independiente, ¿no? Tanto la entidad como el contratista, cada uno ha gestionado de forma independiente su contrato, pero no han alineado objetivos, que finalmente las partes tienen intereses comunes, ambas partes tienen el mismo interés de ejecutar el contrato, de cumplir el contrato y de poner una obra en servicio. Entonces, yo creo que la labor de la Junta de Resolución de Disputas es sumamente importante porque incorpora la comunicación entre las partes, articula lo que cada uno está